Gloria a Dios. Apocalipsis 2:1. Sí, Apocalipsis 2:1. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y leemos la bendita palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Padre, gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Te pido, Señor, que hables tú, que pongas de nuevo en mí, Señor, para hablar tu palabra. Tu presencia está aquí, Señor. Yo amo tu presencia, Padre. Amamos tu presencia. Oh, mi Señor, gracias, porque tú prometiste estar, Señor, en medio de la alabanza de los justos. Oh, bendito Dios de gloria. Gracias te damos, bendito Padre. Bendito es tu nombre. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra se siembre, Señor. Habla tú, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Siga conmigo. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. El mensaje a la iglesia de Éfeso, hermano, acuérdese que el miércoles hablamos del mensaje a la iglesia Tiatira. Acuérdese que el mensaje de la iglesia Tiatira es que Dios no es tolerante. Dios es misericordioso, pero jamás tolerante. Acuérdese siempre de eso. Nosotros los cristianos jamás podemos ser tolerantes. Hay una gran diferencia entre ser tolerante y misericordioso. Jamás tolerantes, pero siempre misericordiosos, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Ese es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero ahora, hermano, estamos analizando o vamos a analizar el mensaje a la iglesia de Éfeso o de los Efesios. Esta es una iglesia, hermano, que fue ministrada por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, y creo yo, hermano, por muchos más apóstoles, de los 12, obviamente, que el Señor, hermano, constituyó. Pero el apóstol Pablo, hermano, también tuvo un trabajo especial aquí en esta iglesia. Entonces fue una iglesia que fue trabajada por los apóstoles, fue una iglesia que fue trabajada por los siervos de Dios. Y aparentemente es una iglesia a la que no le falta nada, tiene todo. Es una iglesia que tiene todo. Yo me sorprendo cuando leo esto, hermano, me quedo admirado porque dice: conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea que tenían conocimiento, tenían doctrina,
tenían fe, tenían, hermano, paciencia, tenían sufrimiento, sufrieron por la sana doctrina, sufrieron, hermano, el rechazo del mundo, sufrieron el oprobio, hermano, de la gente. O sea, es una iglesia que tenía cosas que muchas iglesias quisieran tener y no las tienen. ¿Cómo quisiera yo, hermano, que nosotros tengamos todas estas cosas igual que esta iglesia? Porque esta iglesia tiene muchísimas cosas. Tiene bastantes cosas. Fíjese, hermano, me sorprende que teniendo todo esto, el Señor todavía exija algo más. ¿Y sabe por qué el Señor exige algo más? Porque al que más se le da, más se le exige. Amén. Y hay algo que el Señor siempre va a exigir. Hay algo que el Señor siempre va a exigir a su pueblo, que jamás, hermano, el Señor va a dejar de exigir. Hay una cosa que el Señor no va a dejar nunca de exigir a su pueblo. Y es, hermano, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Mire que ni siquiera dice servirás al Señor tu Dios, sino que dice amarlo. Mire, ese es el gran mandamiento. Diga conmigo, gran mandamiento. Y usted en su vida de cristiano tiene que saber y darse cuenta si está cumpliendo ese gran mandamiento o no lo está cumpliendo. Porque como iglesia podemos tener un montón de cosas. Ya quisiera yo, hermano, tener lo que tenía esta iglesia. Paciencia, no soporta a los malos, aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, dice, por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que el Señor le está diciendo es: ya no me amas como al principio. Ya no me amas como debes amarme. El primer mandamiento, el cual jamás debe olvidar, es: amarás al Señor tu Dios. Todo lo demás, dice Cristo, depende de ese mandamiento. Toda la ley se resume en un mandamiento: amar a Dios. Si no lo amas, nada tiene sentido. Si no amas escuchar la voz del Señor, nada tiene sentido. Si no amas la presencia del Señor, nada tiene sentido. Iglesia, si tú no amas volver a estar con Cristo por la eternidad, encontrarte con Él en las nubes y estar con Él por la eternidad, hermano, nada tiene sentido. Por eso es que la oración del cristiano tiene que ser esa, hermano. Que ese mandamiento jamás pase del corazón y de la mente del cristiano. ¿Quiere que le hable de alguien que siempre cuidó ese mandamiento en su vida? ¿Quiere que le hable de alguien que siempre tuvo ese mandamiento en su corazón? Siempre lo tuvo. Cristo. Cristo. Amar al Padre sobre todas las cosas. Cristo es el ejemplo, hermano, absoluto de amor al Padre. Cuando nosotros, hermano, entendamos lo que Cristo hacía y cómo Cristo amaba al Padre, ahí recién nosotros entenderemos y aprenderemos a amar a Dios. Cuando entendamos cómo Cristo amaba al Padre. ¿Sabes tú cómo Cristo amaba al Padre? ¿Sabes cómo lo amaba? Cristo tenía todo lo que la iglesia de Éfeso tenía. Pero tenía una cosa más. ¿Cristo perseveró hasta el final? Tiene lo que tenía la iglesia de Éfeso. ¿Cristo tuvo paciencia? ¿Cristo no podía soportar a los malos? Amén. Cristo hallaba a los mentirosos, a los falsos que se querían hacer pasar por siervos de Dios y los desenmascaraba. Amén. ¿Sufrió Cristo por causa de la obra? Sí, entonces tiene todo. Cristo tuvo todo lo que la iglesia de Éfeso tenía.
Pero Cristo cuidó siempre algo que es, hermano, esencial. Y es el amor al Padre. Diga conmigo, el amor al Padre. ¿Entiendes tú, iglesia, lo que es amar a Dios? Lo que es amar al Padre. ¿Entendemos lo que es eso? ¿Hemos llegado a entender qué es amar al Padre? ¿Qué es amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas? Incluso hay una versión que dice, con todo lo que tú tienes, con todos tus recursos, con todo ama a Dios. Porque no es que yo solito, yo sí amo a Dios, yo amo mucho a Dios. Y así decían los fariseos, ellos decían amar a Dios. Pero ¿qué decía Cristo? Sus obras no acompañan a lo que ellos hablan. Porque ellos dicen una cosa, ¿qué decía? Y hacen otra cosa. Por eso es que dice el profeta, este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué dice? ¿Qué está reclamando Dios? Su corazón está lejos. Y nosotros cuando vamos en nuestro caminar de cristianos nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar mucha gente que honra mucho a Dios con su boca y nosotros mismos podemos serlo, que honramos a Dios con nuestras palabras, lo honramos con nuestras palabras, pero el corazón, hermano, está lejos de Dios. Y ese es el primer mandamiento que nunca se debe olvidar. Si yo digo, hermanos, vamos a construir iglesias y logramos construir aquí en esta ciudad de Riobamba, Ecuador, logramos construir 100 iglesias. Y nosotros decimos, ay, Señor, qué bueno que construimos 100 iglesias y en cada iglesia hay 100 personas. ¿Cuántas personas serían? 100%. Muchísimas, así. Mire, y usted podría decir, eso es todo lo que tenía que hacer. Ahora sí le he demostrado a mi Dios que le amo. Mentira. No es así. ¿Sabe que el salmista David un día le hizo una promesa a Dios? El salmista David le dijo, una vez que mis pies hallen descanso, no voy a dar descanso a mis ojos hasta construir una casa a mi Dios digna de su presencia. Y le voy a construir un templo lujoso, le voy a construir un templo hermoso, un templo imponente, voy a construirle un templo. ¿Y sabe qué le dijo el profeta Natán? Si Dios hubiera querido habitar en un templo de lujo, Dios le hubiera dicho a Moisés que le haga un templo de lujo. Pero Dios no le dijo a Moisés que haga un templo de lujo. Dios le dijo a Moisés que haga un templo, un tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que prepare una tienda, un lugar donde esté su presencia. Pero ¿sabe qué era lo más hermoso? A Dios no es que se ponía a ver, ¡ay, qué linda que está esa tienda que me ha hecho Moisés! No, ¿sabe qué le encantaba ver a Dios? A Moisés postrado allí, a Moisés, hermano, obedeciendo su palabra. Por eso dice el Señor, mi siervo Moisés, que me obedece en todo. Fíjese cómo habla Dios de Moisés. Mi siervo Moisés dice que es fiel en toda mi casa. Es fiel. Si se va para allá, Moisés es fiel a Dios. Si se va para acá, es fiel a Dios. Si se va para acá, es fiel a Dios. Al cristiano le suben $100 más al sueldo, hermano, y deja de tener temor de Dios. Por eso entenderá usted lo que Dios dice. Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos. No podemos olvidar el mandamiento principal. Entonces el salmista David, hermano, quiere construirle a Dios un templo lujoso, quiere construirle una casa a Dios, pero se olvidó, hermano, de algo principal, se olvidó de algo esencial, se olvidó de algo muy importante. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas.
Cuando tú entiendes eso, hermano, tú tienes que entender que parte de amar a Dios es negarte a ti mismo. Dígale al que está al lado suyo, negarte a ti mismo. Dígale. Por causa de Cristo o por causa de Dios. Dígale al que está al lado suyo, negarte a tus pasiones. Dígale, negarte a tus debilidades. Dígale, negarte a tus emociones, a tus sentimientos y a tus necesidades. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Por causa del Padre. Cuando la viejecita se acerca con las 2 monedas y pone las 2 moneditas, ¿cuánto era eso? ¿Cuánto eran esas 2 moneditas? Para el resto de gente no era nada. 2 blanquitas allí, hermano. Para el resto de gente que iba y ponía la bolsa ahí, para ellos no era nada. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Ellos me dan lo que les sobra. Pero ella, esa viejecita, dio lo único que tenía para vivir. Escúcheme, hermano, ¿por qué alguien le daría a Dios lo único que tiene para vivir? Porque lo ama. Y no estoy hablando de dinero, escúcheme, no estoy hablando de dinero. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a morir por causa de Dios? Porque lo ama. Porque esa viejecita, al entregar todo lo que tenía para vivir, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba? Que iba a morir, que ya no tenía más. Sí me está entendiendo, hermano. No vaya a pensar que voy a poner una canasta aquí y voy a decir, hermano, déjenme hasta lo que no tienen. No tiene nada que ver con eso. Lo que le estoy haciendo entender es que esta viejecita dio todo. Diga conmigo, todo. Si ella dio todo, ¿tú qué estás dando? De tu tiempo, de tus fuerzas, de tu vida, de los días que tú vives. Llegas a la casa tan cansado, de verdad estoy cansado, no tengo fuerza para nada. Ay, qué bonito fuera orar, pero estoy cansado. Te acuestas en la cama y pasas desde las 9 hasta la 1 de la mañana en el celular. Oh, pero no decía que estaba cansado. Pero después dice, Señor, ¿cómo te amo? ¿Cómo te amo, Señor? ¿Cómo te amo? Y el Señor dice, de labios para afuera, porque el corazón está lejos. Porque si yo amara verdaderamente al Señor, yo le diera toda mi vida al Señor. Si yo le amara verdaderamente, hermano, fuera lo más importante, fuera lo más valioso. Si yo le amara verdaderamente, hermano, amara escuchar su voz. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué me vas a enseñar hoy, Señor? ¿Qué vas a darme hoy de tu palabra? ¿Quiere el ejemplo de alguien que amó al Señor? Cristo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Rechazó el dinero, rechazó los lujos, rechazó todo. Cuando yo veo eso, hermano, me quedo asombrado. Nosotros no rechazamos nada. Si nos ofrecen 3 trabajos, los 3 cogemos. No rechazamos nada, porque necesitamos. ¿Es así o no es así? No rechazamos nada. Pero ¿qué cuando aceptas algo que interrumpe tu comunión con tu Padre Celestial? ¿Qué pasa allí? Allí es cuando vas a demostrar si le amas o no le amas. Si tus palabras que salen de tu boca, Señor, yo te amo, son verdad. Y el Señor lo deja, lo permite. Que alguien venga y te diga, ¿sabes qué, hermano? Te tengo otro trabajo más y te tengo otro más y venga otro y te diga, te tengo otro más y te tengo otro más y de pronto el que oraba media hora resulta que ya no puede orar ni 5 minutos ya.
Peor ir a la iglesia, hermano. Peor estar yendo a la iglesia y ya no hay tiempo para nada. Dios sabe que le amo, pero no tengo tiempo para buscarle. Es como que tu esposo, levante la mano, ¿cuántos son casados? ¿Cuántos son casados? Amén. Es como que tú le dijeras a tu esposo, o tu esposo te dijera a ti, cuánto te amo, pero no tengo tiempo para estar contigo. ¿Sí? Regreso a la otra semana. Una vecita a la semana nomás le ve, 5 minutitos, ¿sí? Medio, hermano, le acaricia algo y se va. Eso no sirve, ¿verdad? Eso no sirve, eso no tiene sentido. ¿Por qué nosotros pensamos entonces que podemos amar a Dios de esa manera? Si la voluntad de Dios es hablarte de mañana, en la tarde y en la noche. La voluntad de Dios es hablarte todo el día. Tú puedes decir, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso posible? Dobla tus rodillas en la mañana y Dios te va a hablar. Dobla tus rodillas en el mediodía y Dios te va a hablar. Dobla tus rodillas en la noche y Dios te va a hablar. El amor de Dios es tal, hermano, que aunque no hayamos orado un mes entero, pero vas y quiebras tu corazón, quebrantas tu corazón, hermano, y Dios te perdona y te vuelve, hermano, a hablar. Fíjese que Saúl era un siervo desobediente. Pero dice la palabra que fue a capturar a David para matarlo, y resulta que estaba el profeta Samuel allí, hermano, o el profeta Natán, no lo recuerdo bien, pero hermano, Saúl va y dice que el Espíritu de Dios se movía allí donde estaba el profeta, y de pronto Saúl empieza a profetizar y empieza todo el día pasó profetizando Saúl. Por eso es que todos se quedaron admirados y decían, wow, Dios perdonó a Saúl. Saúl también es profeta. Siendo desechado por Dios, ahora resulta que está profetizando. ¿Por qué nosotros seremos así, hermano? ¿Por qué seremos así? Que Señor, yo, ¿cómo te amo? Señor, yo, ¿cómo te amo? ¿Cómo te amo? Hermano, y después, llegada la hora, llegado el momento, ¿dónde también quedaría el Señor, hermano? ¿Dónde quedaría el Señor? Pero esto no es un sentimiento. Escúcheme, esto no es un sentimiento humano. Aunque como quisiera yo, hermano, tener ese sentimiento en mi corazón constantemente, pero no es un sentimiento humano. ¿Sabe qué es esto? Es un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. Yo no le vengo a hablar de sentimentalismos, ni le vengo a hablar de que, vamos a ver como si fuera, hermano, el esposo y la esposa, sí, hermano. No, este es un mandamiento. Digo una vez más, mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que pongas a Dios de primero y tú después. Ese es el mandamiento. Que si tú dices que el Señor, tú lo amas y es importante, lo cumplas en tu vida, lo hagas presente en tu vida. Ese es el mandamiento. Que no pongas al Señor atrás, que no lo mandes al último y te acerques como esos fariseos que iban con la bolsa de dinero y se ponían así, sacaban pecho y decían, mire como yo traigo mi ofrenda a Dios. Y después se ponían a orar, dicen, en público, y hacían unas oraciones larguísimas, dice hermano, y se ponían, después se echaban ceniza en la cabeza y se ponían a llorar diciendo, estoy ayunando, estoy buscando a Dios. Y llegado el momento, sus corazones estaban lejos de Dios. Si usted se da cuenta, así es como vive el cristiano. Hermano, déjeme decirle tristemente, siguiendo el ejemplo de los fariseos, echándose tierrita encima, hermano, haciendo un montón de ritualismos, un montón de cosas, abriendo 100 iglesias, hermano, predicando aquí, predicando allá, predicando por acá. Y el Señor dice, todo eso yo ya lo sé, lo conozco, pero hay algo que has dejado, dice el Señor.
Y es ese primer amor. Fíjese. Es interesante, hermano, darse cuenta de eso. Pero ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cómo entiendo ese mandamiento? Es a través de Cristo. Cuando Cristo dice, hermano, cuando Satanás viene a tentar a Cristo y le dice, póstrate ante mí y adórame, y te doy, ¿qué le dijo? Los reinos de esta tierra, porque a mí me han sido dados, yo te los doy todos, si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Cristo, hermano? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue? Escrito está. ¿Qué estaba escrito? Solo al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás, o solo a Él adorarás y a Él servirás. Yo no quiero nada para mí, estaba diciendo el Señor. Le estaban dando algo, pero ¿qué hizo el Señor? Lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque estaba primero el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? El Padre primero. Amén. El Padre primero. Diga conmigo, el Padre primero. Repítalo una vez más, el Padre primero. Sí, una vez más, el Padre primero. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Primero el Padre. ¿Estás en problemas matrimoniales? No hayas cómo salir. Y estás que te das vuelta allí, hermano, y no sabes qué hacer, hermano, y te das vuelta, y te das vuelta, y te das vuelta. Acuérdate de una cosa, el Padre primero. Estás en problema económico y no sabes qué hacer. No sabes cómo salir de los problemas económicos. Déjame decirte una cosa, el Padre primero. Tienes abundancia. No cometas el error de querer hacerle al Señor algo con dinero, porque ese fue el error de David. Quiso comprar con su dinero algo o construir algo. ¿Para qué? Para que Dios habite. Como si, gracias hermano, como si al Señor le gustara habitar en casas hechas por mano de hombre. ¿Dónde habita el Señor? En lo que Él hace. No habitaré en casa hecha por mano de hombres. Por eso el arca ya ni se asoma ya. El arca del pacto ya no aparece. ¿Sabe por qué ya no está? Porque al Señor ya no le interesa que le hagan casa física. Ahora al Señor le interesa algo, que su espíritu more en tu vida, pero que se haga, hermano, verdadero el mandamiento. El Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que David no entendió. Y por eso el profeta Natán le dijo, si Dios hubiera querido que le hagan lujos, Dios le hubiera dicho a Moisés que lo haga. Pero Dios no lo hizo. David, cuidado, te olvidas de lo más importante. Que tu corazón sea una casa para el Señor. Pero se olvidó. Se olvidó de eso. Por eso es que el profeta tuvo que venir a reprenderlo nuevamente. Porque nosotros pensamos que ya con algo que hemos hecho para el Señor ya lo hicimos todo. Y no es eso. No es eso, hermano. ¿De qué sirve trabajar mucho? Hacer algo para el Señor. Y usted se olvida de que usted es casa del Señor. Lugar donde Él mora, donde Él habita. Allí es cuando usted ha olvidado su primer amor. Y usted va a decir, pero si yo puse 100 ladrillos para construir la iglesia, ¿cómo me va a decir que yo no amo al Señor? Hermano, puede haber puesto 1.000.000 de ladrillos para construir la iglesia. Usted tiene que ser casa para el Señor. Tomen asiento, por favor. Y nunca se debe olvidar del mandamiento más
importante. ¿Qué dice el Señor? Si no te arrepientes, ¿qué dice? Léalo por favor. Por tanto dice, arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Le dice. Fíjate, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Quitaré qué dice? El candelero de su lugar. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Su Biblia. Léalo por favor. No, ¿cómo empieza el texto? En el 2, en el 1. Escribe al ángel de la iglesia. Muy bien. ¿Qué dice? Míreme acá. Las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué significan las 7 estrellas? Las 7 iglesias. O sea, miren lo que está diciendo el Señor. ¿Dónde nos tiene el Señor? En su mano, en su diestra. Nos tiene a nosotros, a todas sus iglesias, a todos sus hijos, a todos los que han creído en Él. Nos tiene en su mano. Primera cosa. Después, ¿qué dice? ¿Qué dice después? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Fíjese usted. El que se mueve en medio de las 7 iglesias. El que los tiene en la mano y el que se mueve en medio de la iglesia. Y después dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Tu candelero de su lugar. ¿Sabe qué significa el candelabro o el candelero? Es la presencia del Espíritu de Dios. Niños, bajen la voz. Es la presencia, déjenle nomás, es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Si no guardas el primer mandamiento, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor. Me voy. Si no guardas el primer mandamiento. Señor, pero construí 10 iglesias. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve? Señor, pero doné 100 ladrillos. ¿De qué sirve? David construyó un templo lujoso. Él lo inició, hermano, y Salomón lo construyó. ¿Y de qué sirve? Si cuando vino Cristo, ¿sabe qué dijo? Mire, los discípulos y todos los judíos se enorgullecían y le dijeron un día al Señor, Señor, mira qué templo tan hermoso que tenemos. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? El rey Salomón. Lo inició el rey David, uno de los más grandes reyes, y lo construyó el más sabio, Salomón. ¿Y sabe qué dijo Cristo? No va a quedar piedra sobre piedra, va a ser derrumbado. ¿Sabe por qué va a ser derrumbado? Porque se han olvidado del Señor. Lo que yo haga para el Señor no sirve de nada si me olvido del primer mandamiento. Porque si yo me olvido del primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿sabe qué va a pasar? Que yo voy a querer predicarle a este varón. Yo le voy a predicar. Pero de pronto, hermano, si mi corazón no ama verdaderamente al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Que tal vez, hermano, voy a terminar haciéndole daño, o él va a hacerme daño a mí, hermano, y el uno contra el otro, y el otro contra el otro, hermano, y terminamos en pecado, terminamos en cosas horribles, terminamos en cosas diabólicas. ¿Por qué terminamos así? Porque hemos olvidado el primer mandamiento. Primero el Padre. Primero el Padre. Para todo lo que hagamos, primero el Padre. Que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Cosa que el Padre, ¿sabe qué? Dijo de Cristo, este es mi Hijo amado. ¿Qué le dijo? Que me complace en todo. Este me ama y yo le amo. Eso dijo el Padre. Me ama y yo le amo. Dios exige ser amado. Me sorprende que en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, no se habla de que Dios exija al hombre que lo ame.
sino que habla del amor de Dios hacia nosotros. Y habla del amor de Cristo, del Padre a través del Hijo por nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de quién dice? De Dios, que es en Cristo Jesús. El amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor, hermano, del Padre, del Hijo, el amor que el Señor ha tenido por nosotros. De tal manera amó el Señor al mundo que envió a su Hijo, Juan 3:16, hermano. Y fíjense, pero aquí en Apocalipsis, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Y el amor que ustedes deben sentir, ¿qué dice? Por mí. Que no es un sentimiento carnal, sino que es la obediencia a un mandamiento. Si a mí me ofrecen un trabajo donde me paguen más, y cojo, y sabe que Marcelo, de mano te dejo de pasto, yo me tengo que ir a me llamaron porque me ofrecieron más trabajo. ¿Sabe qué? Yo nunca amé al Señor. No lo amé. Solo fueron palabras nada más. ¿Ah? Si a usted, hermano, le proponen algo mejor, donde el Padre queda atrás, allá lejos, y usted va a cumplir sus sueños, sus metas, todo lo que usted quiera cumplir, hermano, nunca amó al Señor. Pero es un mandamiento que hay que cumplir. Puedo hacer todo lo que quiero hacer, todos mis sueños, todos mis planes, todo, pero el Señor primero. Se cumplirán los que estén en la voluntad del Señor. Pero el Señor jamás se olvida de las necesidades de sus hijos. Cuando vino el profeta Elías y le dice a la viuda que estaba a punto de morir, y le dice, mujer, primero, ¿qué le dijo? Dame a mí. Elías allí es figura de Dios. Fíjese, entiéndame bien. Primero dame a mí y después tú. Porque te digo, le dijo, que no te faltará. ¿Qué hizo la mujer? Dice que tenía solo un poco de harina y un poco de aceite, hermano, para hacer un pan con su hijo, comer y morir. Morir ya porque no tenía nada más. ¿Qué le dijo el Señor? Primero dame a mí. La mujer hizo y le dio al profeta. Y el profeta cumplió lo que el Señor dijo a través de él. No te va a faltar ni el aceite ni la harina o el aceite. No te va a faltar. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Primero yo, dice el Señor. Primero yo. Que te da ganas, hermano, te da ganas de dejar a tu mujer y irte con otra más joven, cambiar a la de 40 por 2 de 20. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Primero el Padre. Ay, Señor, primero tú. Estoy mal. No estoy bien. Perdóname, Señor. Primero tú. Primero el Padre. Que te da ganas de hacer esto, te da ganas de hacer lo otro, te da ganas de lo de acá. Niégate a ti mismo, porque primero está el Padre. Que te hacen enojar y quieres gritar y quieres decir las 4 verdades. Primero, ¿quién? El Padre. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a suceder? Que el Padre te va a bendecir grandemente. ¿Sabes por qué? Porque el Padre va a decir, es Mayra, mi hija, que me pone primero a mí en todo. Ahí está Pati, que me pone primero a mí en todo. Ahí está Juanito, ahí está Juanita, que primero cogía el palo y le rompía en la cabeza al marido. Ahora ya no, ahora dice, Señor, quiero honrarte primero a ti, primero tú, Señor, lo que tú me digas. Entonces el Padre dice, ahora le voy a bendecir. Primero el Padre y después tú. Eso, hermano, se aplica en toda la vida del cristiano. ¿Cómo sería nuestra vida? Déjeme preguntarle.
si nosotros pusiéramos el primer mandamiento delante de nosotros? Que no es un sentimiento, que es obediencia a un mandamiento. Y que tal vez en mi corazón puede haber ese sentimiento después: Señor, te amo verdaderamente porque veo cómo tú me has ayudado, me has sanado, estoy tan agradecido como el Señor me sanó, hermano. Pero de principio no había sentimiento. ¿Sabe qué había? Obediencia. Después hubo un sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me levantó cuando estaba mal. Porque el Señor me libró cuando estaba enfermo, porque el Señor me sanó, y vivo agradecido con el Señor, y vivo agradecido con mi Dios, hermano, y le amo, y por eso hago la obra del Señor. Pero ¿qué tiene que estar primero? El mandamiento. Aunque tu padre y tu madre te dejen, ¿qué tiene que estar primero? El mandamiento. Aunque tu esposa se vaya, ¿qué tiene que estar primero? El mandamiento. Aunque tu esposo se vaya, ¿qué tiene que estar primero? El mandamiento. No vas a hacer que, hermano, tu esposa o tu esposo te dice: no, si tú sigues en esas cosas de cristiano, yo me voy. Escoge entre tu esposa y yo. ¿Qué está primero? El mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Pero no va a ser de los que salen corriendo atrás: no, mi amor, espérame por favor. Y el otro está riéndose: ya logré lo que quería, apartarle de ese Dios. Estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro se queda. O se van los dos, o se quedan los dos. No salga corriendo tras las personas, no salga corriendo tras, hermano, los hombres, las personas. No. Ponga el mandamiento por delante. El mandamiento. Mi amor, te amo mucho, pero Dios es primero. Te amo mucho, pero honrar a Dios es primero. Y le ora a Dios y le pide: Señor, cambia ese corazón. ¿Saben qué va a hacer Dios? O una de dos: o lo condena de una vez y se va, o le toca el corazón y cambia y se arrepiente. Eso está solo en la voluntad del Padre. Pero tú te salvas porque pones a Dios primero. ¿Dice amén? Primero es el mandamiento, hermano. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. A los que le ponen primero, el Señor también los pone primeros. ¿Ah? Cuando dice, con esto termino, hermano, porque es que hay mucho que hablar de esto. Pero cuando dice la palabra que los últimos llegarán a ser primeros y los primeros llegarán a ser últimos, no todos, pero muchos. Cristo lo dijo. ¿A qué se estaba refiriendo? A que muchos de los que estaban primero pusieron al Señor al último, y por eso vinieron a ser últimos estando primeros. Pero van a asomar otros que están al último, pero que al Señor lo ponen primero en todo, primero el Padre. ¿Y sabe qué va a pasar con esos? Que esos vienen a estar primeros delante de Dios. Señor, ¿hasta cuándo te acuerdas de mí? ¿Y sabe qué le dice el Señor? ¿Y tú hasta cuándo te acuerdas de mí? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo se hace realidad ese mandamiento en tu vida? ¿Hasta cuándo? Amén. ¿Hasta cuándo se hace verdad ese mandamiento? ¿Hasta cuándo? Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre celestial, Padre glorioso, pasa el piano, por favor. Padre santo, te doy gracias en esta preciosa noche.
tu amor, Señor, tu misericordia. Tú estás aquí, tú estás en este lugar, Señor. Y yo te alabo, yo te honro, yo te bendigo por eso. Señor, yo te alabo porque tú estás aquí. Oh, Señor, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Porque tenemos el mandamiento claro, lo tenemos delante de nosotros, Deuteronomio 6. Allí está. Allí lo dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. No es un sentimiento, es un mandamiento. Y el Señor sigue diciendo, ¿hasta cuándo me vas a poner primero en tu vida? Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tienen muchas obras, hacen muchas cosas bonitas, tienen conocimiento, tienen doctrina, hacen muchas cosas, han sufrido, han tenido paciencia, pero algo está pasando, dice el Señor, me están dejando atrás. Están dejando atrás el primer mandamiento. El primer mandamiento. Primero el Padre, primero el Señor. En todo lo que hagas, acostúmbrate, iglesia, a honrar al Padre primero, para que el Padre te honre a ti, para que el Padre diga, esta es mi hija amada, en quien me complace en todo, quien me obedece, quien me pone de primero. Este es mi hijo que me pone de primero, que aunque se equivoca, se arrepiente, me pide perdón y vuelve a ponerme de primero. En eso se complace el Señor. Dijo el profeta, se complacerá más en los sacrificios que en la obediencia. Se complacerá más el Señor en los sacrificios que en la obediencia. Dígale, Señor, que yo pueda, Señor, ponerte de primero. Dígale, Padre, que tú puedas estar primero delante de todo. Dígale al Señor. Dígale que tú puedas estar primero delante de todo, Señor. Dígale, Señor, perdóname si te he dejado de último. Perdóname si me he olvidado del gran mandamiento, Dios. ¿Cómo quiero yo seguir el ejemplo de mi Cristo, el ejemplo de mi Señor? No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Solo al Señor amarás, solo a Él le servirás, solo a Él le honrarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Ay, Masía. Oh, glorioso. No tentarás al Señor tu Dios. Qué precioso. Cristo sabía honrar al Padre. Primero el Padre, después yo. Enséñame, dígale, Señor. Enséñame, papá. Enséñame a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y así como esa viejecita, con todo lo que tengo, Señor, que yo te pueda honrar, que jamás yo sea mezquino, Señor, con lo que tú me has dado,
Que si tengo que ayudar al necesitado, pueda ayudar. Que si tengo que dar al pobre, pueda dar. Que si tengo, Señor, que colaborar, pueda colaborar. Que tengo, Señor, todo lo que tú me has dado es para honrarte. Primero el Padre. Oh Dios, que podamos entender esa verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Gracias. Levante su manito derecha y dígale, Señor, que tu palabra se haga vida en mí. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu palabra se haga vida en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Primero el Padre y después yo. Después nosotros. Acuérdese siempre de eso. Acuérdese de eso. Que jamás el Señor diga de nosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Que jamás diga eso el Señor de nosotros. Amén.